que les compartí ayer. Yo creo que ya los que están allí tienen adjudicado un proyecto del SECOP. La idea es, ustedes van a leer, van a mirar. Hay mucho que tiene que ver con veredas, centros poblados, etcétera, etcétera. Hay unos que dice, ingeniero, lo que hablábamos, es que es el tanque, es que las plantas de tratamiento. Bueno, nosotros vamos a diseñar todo el sistema. ¿Listo? Intenté que en su mayoría, al menos dentro del contrato o dentro del proceso, hubiese un documento con toda la, digamos que con toda la contextualización de lo que es el proceso, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué hay que hacerle? Etcétera, etcétera. Como yo les dije a ustedes, esto es un proceso que yo estoy llevando de, digamos que ustedes son el insumo de esa investigación. Entonces, por eso para mí lo que a mí me conviene es trabajar pues municipios que no haya trabajado, porque pues toda esa información, por eso les pido que sean muy detallados, todo ese ejercicio que ustedes están haciendo de diseñar, de plantear los sistemas, pues nos van a servir para al final sacar libro, para al final sacar, eh, um, digamos que documentos que nos sirvan para crear políticas públicas, bueno, que es parte del sentido que yo también le doy a la docencia y no es solamente transmitir conocimientos, sino que aplicar esos conocimientos pues a cosas que nos vayan a servir a todos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora ustedes son parte de la investigación, por eso yo soy muy exigente con esos proyectos. El ejercicio que quiero que hagan es revisen, ¿sí? Miren, si consideran que es muy poca la información o que el proceso como que ingeniera, pues es que estos veredas no se encuentra mucha información y etcétera, etcétera, entonces pues lo podemos negociar, ¿de acuerdo? Pero digamos que de esos hice como la búsqueda de aquellos que me quedaban faltando, que yo he dicho, bueno, no he trabajado este sector de Caldas, no he trabajado este sector de Boyacá, no he trabajado, entonces van a ver que es de diferentes partes del país, ¿sí? Hay de Nariño, hay de, por ahí a alguien le tocó Valle del Cauca, creo, bueno, de todas maneras, pues el ejercicio es ese, entonces más tardecito, después de la clase, porque si no ahorita se me dedican a hacer la consulta, y pues ahorita vamos es a aprender a ya empezar a proyectar esa población, a proyectar ese consumo que finalmente es el que a nosotros nos interesa. ¿Listo? Bueno, entonces, ay, ¿por qué no me abre esto? Un segundo que no sé qué pasó con la presentación, dice que no encuentro el archivo. Mm, ok, ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué. Un minuto que se me desconectó esto y no lo quiere ahora sí. Hmm. No lo coge. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, lo descargo de acá. Pam, pam.
Me dicen por favor cuando vean mi pantalla. ¿Ven ya la pantalla? Sí, señor ingeniero. Listo, gracias. Ingeniero. Bueno, entonces, decíamos que ayer la clase pasada, la clase de ayer, estábamos viendo o estábamos analizando esas dotaciones en donde yo decía, bueno, ¿cómo se consume el agua por cada usuario o por cada suscriptor? Para nosotros decíamos, yo puedo hablar de un usuario como un habitante o puedo hablar de un usuario como un suscriptor, que puede ser perfectamente, decía, de acuerdo al censo o el último censo, nos dicen que, por ejemplo, para el estrato 4 de Bogotá, que fue el ejercicio que hicimos ayer, eran aproximadamente 2.5 habitantes, ¿sí? Digamos que el ejercicio clásico para nosotros empezar a proyectar ese consumo, nosotros dicen, bueno, usted ya tiene una dotación específica, ¿sí? Y esa dotación específica ahora usted la tiene que convertir en un caudal de diseño. Ese caudal de diseño se tiene que contemplar que su proyección tiene que ser a 25 años. ¿Eso en dónde está? Todo eso que tiene que ver precisamente con condiciones de proyección y demás está especificado en la 0330 como condiciones, porque siempre se me sale estar 0330 como condiciones en donde yo necesito cumplirlas porque son del 2017, porque es lo que realmente me están pidiendo para que yo pueda, digamos que de cierta manera, garantizar, ¿sí?, la sostenibilidad del sistema. Entonces, en la 0330 me dice lo siguiente, bueno, estas son las etapas, esto es todo lo que quedamos en que ustedes iban a empezar a mirar, a consultar, ya tienen proyecto. Entonces el ejercicio que les digo es empiecen a mirar todo esto y por supuesto miren el proyecto y me dicen, ingeniera, esto está muy difícil, esto no se encuentra nada, yo me metí ya a la página web del municipio, de la gobernación y tal, y yo no encuentro ese municipio, ni siquiera lo identifico y bueno, lo miramos. Sin embargo, estoy segura que no va a pasar. Entonces, dentro de los criterios de diseño, ¿sí? Me dicen, bueno, aquí es donde yo les digo, por ejemplo, que muchas veces la resolución 0330 avala lo que está en los títulos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, sobre todo lo que tiene que ver con recomendaciones de diseño y demás, pues dice, vaya y mire allá. En toda la parte de reconocimiento de campo, levantamiento topográfico, investigación de suelo, selección de alternativas, todo eso es lo que tiene que ir, los paso a paso de lo que tiene que tener un proyecto, ¿sí? Hasta el diseño estructural tiene que estar contemplado de acuerdo a la normativa sismo resistente que esté aplicando, qué obras complementarias. Esto digamos que a medida que vayamos avanzando en el diseño, pues nos vamos dando cuenta. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la construcción? Digamos que nosotros no vamos a llegar hasta plantear construcción. Sí, soy solo ¿No me están escuchando bien? Sí, ingeniero, Yo sí sí se te escucha escucho bien. bien. Bueno, pues era ahí el internet. De todas maneras, sí es importante que me digan, ¿vale? Sobre todo por si tenemos que cambiarnos de plataforma. Entonces decíamos que pues nosotros propiamente no vamos a llegar a la parte de construcción, pero sí es importante que el diseño pensemos en la construcción, porque si cuando yo voy a construir ese diseño no es posible, ¿sí? Porque, por ejemplo, me estoy yendo por zonas con inestabilidad geológica, o etcétera, etcétera, pues obviamente eso repercute en todo lo que tiene que ver con el sistema que me estoy planteando. ¿Listo? Entonces, a ver. Ese es el 37. Entonces, bueno, requisitos técnicos, periodo de diseño, aquí está, capítulo 1. Entonces me dice, esto es lo que es obligatorio cumplimiento, como les dije, y para todos los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo se adopta como periodo de diseño 25 años, ¿sí? Por allá, si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de ver la RAS 2000 también, el periodo de diseño estaba sujeto a los niveles de complejidad. ¿Se acuerdan de esos niveles que yo les decía a ustedes? Que antes se asumía
que eran como en función del número de población. Ya ahora dice nada de números de población, ahora el nivel de complejidad es todo eso que les mostraba, todos esos pasos en donde, como es la topografía del sector, si usted tiene datos o no, si usted, por supuesto, está contemplando estructuras, por ejemplo, una potabilización muy fuerte porque la calidad del agua no es muy buena, etcétera, etcétera. Esa es la complejidad real de un proyecto de este tipo. Entonces, por eso ahorita la CEDO 330 me dice, vamos a olvidarnos de esos niveles de complejidad, todos los sistemas tienen que funcionar muy bien a 25 años. Sin embargo, en la nueva resolución 03, en la 0844, que es la RAS 2018, RAS rural, ¿sí? Que es esa que, esta de acá, en la RAS rural me dice no proyecte la población para el sector rural. Usted la población para el sector rural tiene que contemplarla en función a unas condiciones. Digamos que si usted sabe que ya va a haber una proyección, proyectela, pero si no, entonces súmele ahí un 5%, un 50%, bueno, más o menos la vamos a estudiar bien, porque esto salió la semana pasada, ¿sí? Entonces la vamos mirando. Pero eso es importante y quiero desde ahora empezar como a enfatizar en que hay condiciones distintas, vamos a proyectar de manera diferente entre lo que es la zona urbana y la zona rural. ¿Listo? Pero pues aprendemos, empecemos aprendiendo la zona rural, es donde está la gente, o sea, la gente, gran población, me refiero, y también los grandes. Entonces, para eso, esto era lo que yo les decía, esto ya no va, ¿sí? Esto era lo que había en cuanto a bajo, medio, medio alto o alto, ¿listo? Entonces aquí está esa clasificación. Ayer tenía yo la duda de 12.500, es 12.500. Entonces, aquí también una cosa que quiero mostrarles es, antes se hablaba de que menos de 2.500 habitantes era un nivel de complejidad bajo, de 2.500 a 12.500 era medio, 12.500 a 60.000 medio alto y más de 60.000 es alto. Esto es la RAS 2010, ¿sí? Que seguía hablando de esto. Una cosa que quería también comentarles y es la terminología de esquemas diferenciales, que lo van a escuchar muchísimo, ¿m? Porque sobre todo ahora el ministerio le está haciendo mucho énfasis a los sistemas o esquemas diferenciales. Los esquemas diferenciales van a aplicar ya todos estos niveles bajos y medios, ¿sí? Dejan de ser, digamos que aquí es donde va a estar contemplada esos esquemas diferenciales. Ingeniera, ¿eso en qué consiste? Es como si yo tuviera, ahí es donde me van a mí, en los esquemas diferenciales, es donde me van a regular todos los sistemas alternativos. Es decir, que el abastecimiento, por ejemplo, de una comunidad no sea a través de una red de distribución propiamente, sino que sea a través de una pila pública. ¿Qué es una pila pública? Pues yo llego, implemento unos grifos, ¿sí? Esto se utiliza, por supuesto, en comunidades donde las poblaciones son muy bajas, por eso se está utilizando mucho en los sectores rurales. Entonces yo digo, pongo una pila pública, esa pila pública lo que hace es que las personas van, se abastecen, ¿sí? Y se llevan el agua a sus domicilios. Claro, no es lo ideal, pero al menos por ahora es una solución. Y esa es la razón por la cual esa pila pública, pues yo no la puedo proyectar, porque la idea no es que esto se quede funcionando así durante mucho tiempo, sino que por el contrario sea una solución por ahora para conectar a las personas al servicio. Entonces, en la pública pública lo que yo tengo que garantizar es agua potable, que el agua esté continua, ¿sí? Que a la hora de que cualquier comunidad o cualquier usuario quiera irse a abastecer, pues haya agua en la pila pública. Eso es que funcione bien. No es ir allá a poner un grifo y entonces decir, bueno, le voy a poner 2 horas y entonces en 2 horas hagan una fila gigantesca. Abastezcase cuando se acabe, mala vaina. No, la idea es que funcione siempre y que todos los usuarios siempre tengan conexión a esa pública. Luisa, ¿tienes alguna pregunta? No, dije qué pena, lo dejé prendido. Tranquila. Bueno, entonces, por eso para estos acá, ustedes van a escuchar mucho la terminología de esquemas diferenciales, ¿sí? La vamos a tratar también, pero pues por ahora vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con los sistemas convencionales, ¿listo? Y para los sistemas convencionales, como les digo, entonces vamos a proyectar primero usuarios o vamos a proyectar
usuarios o vamos a proyectar habitantes, suscriptores, en función de, digamos que el estadístico de los predios, de los censos anteriores. Importante, Qué yo pena. puedo, dime, En la tabla no me quedó muy claro, dice al cuadrado y al cubo. ¿Me podrías explicar eso, por favor? el Urbana cuadrado al de... cuadrado, Ah, no, suscriptores acá al es, cubo. ujú, como esto es tomado del título 3 del título B, ¿sí? Entonces, esto es un pie de página que él tiene en donde explica, ¿sí? A qué se refiere con población en la zona urbana y a qué se refiere con suscriptor. Entonces, en el título B, este 2 y este 3 aparece como unas notas al pie de página que están explicando eso. ¿Listo? No tiene así, pues como en el cálculo o algo que, digamos, no es uno al cuadrado ni un cubo. Es simplemente una nota a pie de página. Ah, listo, perfecto. Gracias, Ingrid. ¿Listo? Ujú. Pero bueno, ahí también es importante y es el hecho de que también se asociaba mucho con ese nivel de complejidad la capacidad económica. Esa capacidad económica estaba lo mismo, no yo puedo tener un nivel de complejidad medio, por ejemplo, ¿sí? Pero yo puedo tener entonces un nivel económico, una capacidad económica, digamos que diferente en función de aquí dice, mire, es que se asumía que si usted era medio o bajo, ¿sí? Su capacidad económica era baja. Pero luego se estableció y dice, no, porque no es lo mismo, usted puede tener una capacidad económica, la capacidad económica estaba en función del estrato, por ejemplo. Entonces yo digo, ah, bueno, si yo por decir algo, mis estratos son uno y 2, pues yo tengo capacidad baja, ¿sí? Estratos 3 y 4 media, estratos 5 es media alta, estratos 6 es alta, industria y comercio es alta. Entonces yo lo que se hacía era, o como nos decía el DANE, era, mire, usted mire a ver en dónde está el mayor porcentaje de su población, si está en estratos uno y 2 o si está en 3 y 4 y de acuerdo a eso clasificaba su economía. Entonces se tenía como esa hipótesis de que si yo tenía pocos habitantes, ¿listo? Entonces la capacidad iba a ser baja. Si, por ejemplo, un municipio solamente llegaba a estratos uno, 2 y 3, ¿sí? Entonces uno decía, no, capacidad baja. Pero después se llegó a la discusión y decir, oiga, es que no es lo mismo que usted tenga estratos uno, 2 y 3, ¿sí? Con un fluido eléctrico constante, a que usted tenga estratos uno, 2 y 3 con fluidos eléctricos intermitentes. O sea, empezó, por eso es que también se evaluó y se planteó una condición donde se decía, no me deje la complejidad del sistema, ni acá solamente capacidades económicas, ¿listo? Así si el suscriptor es uno, 2 o 3, ni me lo deje el número de población. Caracterice la comunidad a la que usted va a servirle, ¿sí? A quien va a prestarle el servicio, y entonces ahí sí identifique. Entonces, por eso en la nueva RAS, que es la del 2017, la resolución 0330, dice, no me interesa esto, necesitamos siempre manejar esa condición. Adicionalmente a eso, se habla de una población flotante. Igual, entonces siempre había que contemplar una población flotante y era todos aquellos habitantes, ¿sí? Que, digamos, durante las fiestas, los festivos, digamos que durante las fiestas del pueblo, durante como, o si tenía un atractivo turístico, ¿sí? Como por ejemplo los que están muy cerca de Bogotá, como digamos Villa de Leyva, Melgar, ¿m? En donde pues digamos que una de las actividades importantes es el turismo, entonces había que manejar muy bien esto de la población flotante. Una de las metodologías, entonces siempre decía, contemple usted, proyecte población y a eso súmele la población flotante. Vamos a empezar calculando población flotante de acuerdo a una de las metodologías que nos dice el DANE. El DANE nos dice lo siguiente, mire, para calcular población flotante, voy a hacer una nueva hoja de cálculo para no enredarnos. No, voy a utilizar la que hicimos ayer. Vayan abriendo ustedes un almanaque, ¿sí? Ahí está. Entonces, para calcular la población flotante, lo primero que yo debo hacer es, entonces, vamos a hacer esto más grande. Entonces, siempre, lo primero es, si lo conozco, ¿sí? Entonces, dato tomado directamente del plan de desarrollo, de POT,
del municipio. ¿Mm? Ingeniera, yo consulté el plan de desarrollo, yo consulté el plan de ordenamiento territorial, yo consulté el esquema de ordenamiento territorial y allí estaba ya especificado que la población flotante era aproximadamente el 12%. Ah, bueno, entonces usted cita bien eso, ¿sí? Usted pone que esa fuente fue reciente, no me sirve por allá el año 2004, ¿sí? Me sirve una fuente, ¿cuánto es una fuente reciente, ingeniera? Yo diría que del 2017 para acá, ¿sí? Que es de donde estamos tomando la norma. Paso 2, ¿sí? Si usted no cuenta con el dato, entonces usted puede aplicar la siguiente metodología, que le voy a poner metodología de el número de días festivos. ¿Listo? ¿Eso en qué consiste? Entonces dice, como la población flotante, ¿sí? Es esa población que se desplaza al municipio, pero no se queda allí, sino que retorna. Entonces yo digo, en los días de fiesta, en los días en donde hay feriados, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si usted es del municipio X, si usted estudia en Bogotá, entonces probablemente usted cuando va al municipio, usted ya dejó de ser un habitante permanente de ese municipio, usted ya ahorita, su domicilio es Bogotá, pero usted va al municipio, ¿sí? A ver a sus padres, a sus familiares, cuando principalmente, entonces hay feriados, cuando están las ferias del pueblo, cuando pues el puente largo de Semana Santa, el puente largo de diciembre, ¿sí? Y entonces vamos a contabilizar ese número de feriados. Entonces, vamos a suponer que esto no es un día, que este año no es atípico, porque lo que es el año anterior y este tenemos que hacerle ejercicios y evaluaciones muy precisas, porque estos 2 años van a ser muy atípicos y yo estoy segura que nos va a cambiar mucho el panorama, pero pues todavía no nos vamos a enfocar. Vamos a mirar este año cuántos festivos hay y vamos a hacer un número de festivos. Es importante que siempre hagamos el ejercicio de analizar dentro de esos festivos cuáles son los que favorecen la población flotante. Es decir, si el festivo me cae sábado, ¿sí? Entonces, pues las personas no se van a desplazar o no se tiene como esa costumbre de que se desplace sábado para volverse otra vez el domingo. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo son festivos o lo mismo, si me cae miércoles, sí, pues pocos serán los privilegiados que se pueden tomar el jueves y el viernes para irse en todo el puente, ¿listo? O el lunes y el martes para irse en todo el puente. Entonces vamos a buscar y consultemos los festivos de este año. Entonces, calendario, Colombia 2021. Entonces, en enero acá hay un 11, ¿sí? Entonces yo diría que hay un puente festivo. Vamos a tomar desde enero. De hecho, voy a poner acá. Entonces, en enero, entonces hay un puente festivo que significaría en días que la población, si es el 10 y 11, entonces yo tomo más o menos el sábado, ¿sí? La gente se va desde el sábado, el domingo y el lunes. O sea que este puente serían 3 días. ¿Listo? Bueno, eso es enero. En enero no hubo más festivos, dale. Febrero no hay Profe, festivos. Marzo, falta el señor, del primero. el viernes. Pero como es, bueno, listo, pongámoslo. Entonces pongamos que este y pongamos que aquí también hay uno desde el viernes, ¿sí? Entonces viernes, sábado, domingo, entonces también 3 días. El siguiente es marzo. Entonces marzo es el 22, entonces acá también un festivo, 3 días. Abril, que es Semana Santa. Vamos a considerar los festivos, entonces abril sería jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días. ¿Sí? Y vamos haciendo Semana Santa. Hay otro en abril, ¿no? Mayo, el primero es sábado, ¿sí? Changos. No va a haber, o sea, como les digo, pues no hay como esa costumbre de que me voy el sábado y domingo, esto es como un fin de semana común y corriente. El 17 es festivo, entonces es otro festivo, 3 días, ¿sí? Tomamos el sábado, domingo y el lunes. En junio, que usualmente siempre hay varios,
hay otro festivo que es el 7, son 3 días. Hay otro festivo que es el 14, son 3 días. El que no sale uno sale el otro, o el afortunado sale los dos. En julio, el 5 es festivo, 3 días. ¿Listo? Por acá hay el 20 es festivo, pero es martes, no lo vamos a tomar, no creo pues, ahí hay un lunes que nos hace que la población no sea tan fácil desplazarse. El 7 de agosto cae sábado, entonces no, por acá el 16, 3 días, ¿sí? El septiembre no hay, en octubre el 18, 3 días. En noviembre, el 1 de noviembre, hay 3 días y hay otro que es el 15, 3 días. Y en diciembre el 8 cae acá, sería, y el 25 cae sábado. O sea que en diciembre no hay mucha cosa, pero vamos a poner diciembre. Usualmente en diciembre, digamos que el fuerte, vamos a ponerle que sea el 24, 25, 26, vamos a ponerle 7 días en diciembre. ¿Listo? Uno dirá, bueno, pero digamos que las vacaciones, usualmente la gente intenta tomárselas esa semanita de diciembre que va desde Navidad hasta Año Nuevo. Estos son los días, ¿sí? Que de acuerdo a calendario pueden ser días potenciales para que se presente o se incremente la población. ¿Por qué? Por población flotante. Supongamos que estamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Y yo voy y consulto que para el municipio que yo estoy trabajando, ¿listo? Las fiestas del pueblo son en junio, por acá. ¿Sí? El feriado. Entonces empieza que la comparsa, que el día de no sé qué, eso es muy típico, ¿sí? Entonces vamos a sumarle a este día 2 días más. ¿Listo? Supongamos que el festivo empezó el jueves, porque es el feriado. Entonces, allí. Vamos a suponer que este municipio no es muy turístico, ¿sí? Sino que tiene el día del feriado, el día de los días de fiesta y pues Navidad y Semana Santa. Entonces, ¿cuál es eso? Entonces yo voy a sumar el número de días en el que potencialmente se me puede llegar a incrementar la población. Entonces, esos son 46 días. ¿Sí? Entonces yo digo, si el 100% de un año son 365 días, ¿cuántos son 46 días? Pongámoslo acá, si 365, vamos el porcentaje, que me quede todo así. Si 365 son el 100%, ¿cuánto es 46? El 12.6%, ingeniero. Entonces, eso significa que esa es mi población flotante, ¿sí? Entonces sería por el 100% dividido el total, y esto lo ponemos en porcentaje. Entonces, redondeándolo, ¿sí? El 13% es. Entonces, ¿qué es lo que me dice la población flotante? Cuando usted haga el ejercicio de evaluar cuáles son los días del año a los que usted considera que se le puede llegar a incrementar la población, pues sáquelos en porcentaje. Y ahora ustedes dirán, pero ingeniera, estos son días y lo otro es población. Sí, porque usted lo que va a hacer es incrementar su población un 12.6%, que es aproximadamente el número o el porcentaje de los días del año en los que usted pueda llegar a tener mayor población. ¿Sí se entiende? Por eso esto toca con plan de desarrollo en mano, identificando cuáles son esas fechas feriadas, ¿sí? Hay municipios que por el clima, por eso les digo, cada uno tiene sus condiciones especiales, ¿listo? Por ejemplo, Ingeniera, sí, dime. y digamos los pueblos que son turísticos,
Ujú. que constantemente traen población flotante. En ese caso, ellos se tratan como una condición especial y ahí lo que se hace es, como se consideran, por ejemplo, las zonas que son turísticas, ¿sí? Principalmente donde se van a ocupar la población. Entonces, la población se van a ocupar en hoteles, casas vacacionales. Entonces, ahí se hace es como lo que se coge es la población censada y se hace el estudio. Y luego, adicionalmente, se toma toda la información turística, porque cuando el municipio es muy turístico, está muy caracterizado. Entonces, en función, por ejemplo, de la capacidad hotelera, que eso también nos ha cambiado mucho, ahora que ya se utilizan plataformas como Airbnb, en donde ya cualquiera puede poner en venta o perdón, en venta en alquiler su apartamento. Entonces, claro, eh, entonces, claro, pues si cada uno empiezan a eso, pues hay que ver si todas esas plataformas se están censando. Pero cuando es muy turístico, caso Melgar, caso Girardot, pues lo que se hace es calcular a partir de la información de la capacidad turística instalada. ¿Sí? Entonces, esa capacidad turística instalada se mide a partir del número de hoteles, hostales, eso, casas de campo, casas que se alquilen. ¿Listo? Y se hace como un ejercicio adicional al ejercicio de los habitantes permanentes. Ahí se manejan como dos censos, ¿sí? El censo de la población permanente y el censo de la población turística, ¿ok? Pero entonces digamos esto es como les digo, esto es para un municipio que no tiene pues tanta, digamos que lo único que va a incentivar así es como esas condiciones, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a proyectar población. Entonces, para llegar a establecer eso, entonces esa es como esto. Para nosotros, bueno, aquí era como se asignaba el nivel de complejidad. Decidí dejárselos, pues porque para que ustedes vieran, porque me parece interesante, porque hay muchos proyectos que todavía la gente sigue hablando de niveles de complejidad, pero pues como les digo, ya no es parte de esto. ¿Cómo hay que crecer? ¿Cómo los métodos que se utilizan para proyectar la población van a estar en función del crecimiento normal de la población? ¿Cómo es ese crecimiento normal? Entonces se asume que la gente, ¿sí? Se tomaron todas las tasas de natalidad y resulta que se llegaron y se hizo una regresión y nos dimos cuenta que el crecimiento geométrico, aquí nos dimos cuenta desde hace mucho tiempo, listo, esto me lo enseñaron a mí, pero digamos que fue el ejercicio. Con esas tasas de natalidad se vio que el crecimiento geométrico era como el que mejor condicionaba esas tasas de natalidad. Entonces uno dice, bueno, la población cuando está naciendo, ¿sí? Sigue un crecimiento geométrico. Luego viene una etapa de desarrollo, ¿sí? Donde pues claramente, digamos que desde que usted es niño hasta que es adulto, ¿de acuerdo? Pues casi que el crecimiento es lineal, es una tasa constante. Y luego viene las tasas de mortalidad o tasas de descenso que siguen ese crecimiento logarítmico. Entonces, aquí, digamos que ese crecimiento como tal, ¿listo? Decía, para yo poder contemplar de manera mucho más precisa ese crecimiento poblacional, pues yo necesito coger las tres regresiones como mínimo. Entonces, crecimiento geométrico, crecimiento lineal, crecimiento logarítmico, y luego lo que se hace es que se promedian los tres, ¿sí? Sin embargo, hay muchas condiciones y muchas dinámicas poblacionales que hacen que, por supuesto, yo me sesgue más a uno u otro. Sin embargo, el ejercicio es, vamos a calcular los tres, por los tres métodos, ¿sí? A los tres le vamos a aplicar población flotante y al final lo que yo determino es, bueno, los tres me están dando cosas muy acertadas o ingeniera, el lineal me está sobredimensionando o subdimensionando la población en la mitad de lo que lo está haciendo el geométrico, ¿sí? Entonces, eso tiene sentido, porque está pasando, y ahí es donde uno empieza a establecer estos crecimientos y determinar, bueno, con qué métodos realmente son más precisos y cuáles no. Nosotros ya estamos llegando a un punto, ¿sí? En donde las grandes urbes, ¿listo? Las zonas urbanas, ya están llegando a su capacidad máxima y eso es lo que se llama la población de saturación. Entonces, también estas metodologías de crecimiento poblacional
En muchos casos dicen esto ya tiende a desaparecer porque de cierta manera el DANE lo que está haciendo es ya no tome tanto, ¿sí? Por eso es que ahorita los últimos censos nos los están dando es por densidades poblacionales. Entonces nos está diciendo ya no tome tanto el histórico, sino que tome lo que hay hoy, ¿sí? Y hay muchas zonas en donde ya se tiene establecido esas densidades de saturación. Entonces, por eso es muy importante que cuando yo esté estudiando ese municipio que yo voy a proyectar o ese municipio al que yo voy a abastecer, pues identificar si ya llegó a un punto en el que ya la población que me están dando es la población de saturación. En ese caso, yo ya no puedo seguir proyectando población o si la voy a proyectar, ya tengo que planteármela en zonas de expansión, ¿sí? Es decir, ya la gente no se me va a ubicar en donde ya la población de saturación llegó a su punto, sino que tengo que buscarme zonas de expansión. Entonces, por eso les digo, todo esto está muy sujeto a las condiciones y por eso yo necesito hacer una evaluación muy precisa de qué es con lo que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá está Bogotá. Miren que efectivamente si yo observo la curva de Bogotá, ¿sí? Desde el año 1938, que es donde se tienen los censos oficiales, son el del 38, el 51, el 64, el 73, 85, 86, que a veces hay 85 y a veces lo reportaron como 86, el 93, el 2005 y el 2018. ¿Listo? Que el del 2018 es el del 2015, sino que pues los datos hasta el 2018 como que fue que se consolidaron. Entonces, miren que si yo observo la curva de crecimiento de Bogotá, me doy cuenta que efectivamente empezaría con un geométrico, viene con un lineal y luego viene un logarítmico, ¿sí? Esta curva, miren que sigue esta tendencia teórica de que es como se contempla. Entonces, por eso los tres métodos fijos que hay que aplicar son logarítmico, lineal o aritmético y geométrico. ¿Listos? Aquí están los datos, también lo que yo les decía. Digamos que lo mismo, empezar a identificar esa población, dónde está ubicada, ¿listo? Aquí los estratos, más que medirlos por capacidad económica, los estamos midiendo es por en dónde es que la gente se ubica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que los estratos 6, el 24% son unipersonales y de 6 personas es de 1,72%. Entonces, yo digo, los estratos más altos tienden a ser menos población, ¿sí? En los estratos 1, el 14,68% son unipersonales y el 6,47% son 6 personas. Entonces, esto me sirve a mí para yo empezar a decir, bueno, un suscriptor puede ser o una persona o 6 personas, ¿sí? Y eso pues también si yo estoy haciendo un análisis por estrato, pues me va a servir para entenderlo, ¿ok? Sin embargo, nosotros para este ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a calcular población, esa población la vamos a proyectar y luego la pasamos a suscriptores de acuerdo a la densidad poblacional promedio, porque claro, yo puedo ser muy preciso y este ejercicio seguramente ustedes lo van a hacer si donde van a abastecer o si la zona que van a cubrir, sí, pues ya sabemos que, por ejemplo, no, es que es la ampliación de la red del municipio tal para el estrato 4, que ahí hay proyectos, yo les puse a ustedes unos. Entonces, es para el estrato 3 y 4 solamente. Entonces, ahí sí yo ya estipulo, bueno, 3 y 4, ¿cuántas personas pueden ser? O es para el estrato 6 o es para el estrato 1. ¿Listo? En el caso de nosotros y en general, lo que se hace es pues trabajar con la densidad promedio, pero es importante tenerla presente. ¿Listo? Acá están las personas por hogar. Miren que aquí lo que quería mostrarles es que la tendencia es a que disminuyan, ¿sí? Por eso también lo que les decía a ustedes, esos métodos de proyección, pues todavía hay que hacerlos con ellos, pero casi que están mandándolos a recoger y seguramente yo diría que le pongo por ahí 2, 3 años más que sigamos proyectando de esta manera. O quizá poco más, al menos hasta que haya un siguiente censo, ¿sí? Que ya nos corrobore que efectivamente, pues cada vez son menos personas por hogar, ¿listo? Y que la tendencia es, pues, a disminuir, ¿listo? ¿Ok? Pero si ustedes tienen hermanitos o ya hijos y están por ahí entre la edad de los 9, los 10 años, hablarles de si van a tener hijos, eso es impensable, ¿sí? Un niño ahorita dice, no, yo nada de niños, yo no soy, o sea, yo no voy a tener hijos, dice.
Entonces ya eso hace que el panorama es a que cada vez seamos menos. ¿Listo? Bueno. Ingeniera, entonces para yo no armarme un lío, que si la densidad poblacional, que si el estrato, que si no sé qué, ¿qué dice la 0330? Porque pues finalmente es lo que tengo que cumplir, ¿sí? El resto es, entre yo más preciso sea, pues mucho mejor. ¿M? Nadie le va a decir eso está mal, la verdad. La 0330 es muy enfático y dice, usted siga dinámicas poblacionales y si usted justifica que sus estudios están bien hechos, si usted tomó datos, si usted hizo análisis precisos, pues está bien. Sin embargo, avala lo que está en el título B, esta tabla es del título B, no de la resolución, pero la resolución avala este título, dice, pues usted como recomendación utilice los datos propios, o sea, si tiene densidad de saturación, utilice esa cita, pero si usted no tiene muy claro para su municipio, pues dónde está ubicada las personas y demás, entonces puede aplicar estos métodos. Volvemos al ejercicio de que ya no hay bajo, medio, medio, alto y alto, ¿sí? Pero lo que dice básicamente es, mire, más o menos si usted tiene menos de 60.000 habitantes, ¿sí? Tiene que aplicar como mínimo aritmético, geométrico y exponencial. ¿Listo? Dice, para los que tengan más de 60.000 habitantes, que son las grandes urbes, entonces ya ahora usted tiene que, además del aritmético, geométrico y exponencial, usted tiene que plantearse lo que estábamos hablando. Esto de por componentes demográfico, pues es eso. Mirar a ver si ya hay una densidad de saturación, mirar a ver cómo son y cómo se detallan esas densidades. Entonces se supone que si la urbe es muy grande, ¿sí? Pues seguramente el censo es muy preciso. Aquí es donde yo les decía a ustedes empezar a cruzar bases de datos, ¿listo? Y entonces empezar a ver si realmente los suscriptores de los estratos 1 y 2, por ejemplo, coinciden con la base de datos del CISBEN. Y eso es un ejercicio que, como les digo, digamos que si ya está hecho, maravilloso, lo acoplamos, porque si no está hecho, pues eso toma muchísimo tiempo e incluso áreas del conocimiento pues que no son las nuestras. Entonces, por eso nosotros como ingenieros lo que tenemos que hacer es buscar todos esos estudios, ¿sí? Y curarnos en salud y decir, vea, esto es lo que me reportó el último censo, esto es lo que me reportó el plan de desarrollo, esto es lo que me reportó la alcaldía municipal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si no tenemos esa condición, si toda esa información no está tan detallada, pues lo que nos dice es aritmético, geométrico y exponencial y utilice los censos. Y si usted está seguro que sus suscriptores, los que están en la superintendencia, esos suscriptores están bien, le coinciden con esos censos también, entonces pues utilícelos y proyecte con estos tres métodos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar a proyectar, ¿ok? Bueno, aquí hay uno que es la comparación gráfica o el método gráfico, que muchos diseñadores dicen eso ya no se usa. Yo les digo, de hecho es el que ahorita más se tiene que usar. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay que modificarlo, ¿sí? Su naturaleza, el método. ¿El método gráfico en qué consistía? Decía, mire, si usted está en un municipio que no tiene censos poblacionales, entonces compárese con otro municipio que sí tenga censos, ¿sí? Y proyecte de acuerdo a esa dinámica de crecimiento. Yo les decía a ustedes, ahorita es muy difícil que un municipio no tenga censo, ¿sí? Y pueda que sí, porque por ejemplo todos estos que están, todas estas zonas que se están acondicionando para todo el tema de restitución de tierras, para todo el tema del Tratado de Paz, pues obviamente no tiene censos, ¿sí? Son territorios que apenas se van a poblar, que se están acondicionando para poblarlos, entonces seguramente ahí no voy a tener. Por eso el método gráfico se aplicaría en esos casos. ¿Cuáles son las modificaciones o cuando yo utilizo el método gráfico? Yo lo utilizo es para los datos de consumo que les hablaba yo ayer. Si mi municipio, si mi zona de trabajo no tiene reportado a la superintendencia esos datos, pues me busco municipios que sí lo tengan, ¿sí? Pero que sean muy parecidos al mío. ¿Parecidos en qué tipo, ingeniera? Pues en todo esto. Necesito una población de la misma región, similar en desarrollo, clima y tamaño. Tengo que buscarme otra que tenga, obviamente todas estas, las poblaciones B, C y D, son poblaciones que tienen que tener datos, porque si no tienen datos, pues no me sirve. ¿Mm?
Buscarme una ciudad de la misma región, similar desarrollo y clima, pero un número relativamente mayor de habitantes. Y me tengo que buscar otra población en otra región con condiciones de desarrollo parecidas, con clima parecido, ¿sí? Pero que, digamos, tengan un crecimiento representativo al que yo estoy haciendo. Y puedo utilizar los datos de esas otras, ¿sí? Entonces ahí lo que les digo, más allá de los censos, lo que me interesaría es todos los temas de, todo el tema de dotaciones, ¿listo? Porque siempre lo más seguro, lo más fijo es cuando estoy trabajando con datos reales, datos reportados, datos medidos, ¿listo? Bueno, después le hacemos, bueno, entonces ahí el método era que usted tenía que hacer, trazar una recta y solamente aplicar recta de regresión. Entonces usted proyectaba la población de estos tres, ¿sí? Y luego los promediaba y esa era la población de su municipio. Ese es el método gráfico. Yo ahí es donde les digo, yo le hago unas variaciones y yo lo que hago es miro las tendencias, ¿sí? Y si aplica más un geométrico, pues proyecto con el geométrico, ¿listo? O con el logarítmico. Ahí lo importante es que las tres sean con el mismo método y lo mismo, el promedio de lo que proyecte va a ser el promedio de mi población, pues que no tiene datos o reportados o no tiene censos o en función de lo que yo esté buscando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con los tres métodos de proyección. Pues yo por acá tengo un censo, me gustaría cambiar de municipio, pero bueno, esto da igual, total, lo que necesitamos son los datos, ¿ok? Vamos a proyectar Las Vega, Cundinamarca. ¿Mm? Para la Vega, Cundinamarca, tengo el censo del 28, el 38, el 51, el 64, el 73, el 85, que es donde yo les digo a ustedes que puede ser 85, 86, ¿sí? Pero es el mismo censo, solamente que algunos lo reportaron en el 85, otros en el 86. El 93 y el 2005. Tengo la cabecera, tengo la zona rural y tengo el total de la población. Me gusta esto porque ustedes muchas veces dicen, ingeniera, ¿tomo la cabecera o tomo el total? ¿Sí? Casi siempre es la duda. Ahí mi respuesta para ustedes es, depende de qué es lo que usted va a cubrir. Si usted solamente va a cubrir el casco urbano, pues no tiene sentido de que usted tome el total de la población. Si usted, por el contrario, va a tomar el casco urbano y algunas veredas, ¿sí? Entonces ahí es donde se hace, tome el total y luego le saca un porcentaje, porque pues usted no va a tomar toda la zona rural, sino ciertas veredas, ¿cierto? Entonces es dependiendo, como les digo, de la cobertura que ustedes le van a dar al servicio. El mismo ejercicio, hay que mirar qué es lo que significa cabecera, qué es lo que significa centro poblado y qué es lo que significa zona urbana, ¿ok? Ingeniera, ¿eso dónde? Plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, esquema de ordenamiento territorial. Por eso es muy importante tenerlo a la mano y siempre en todas estas decisiones que uno tome, tener la referencia en mano y decir, mire, según el mapa de uso de suelo que está en el plan de ordenamiento territorial o en el plan de desarrollo, la cabecera municipal contempla hasta estos barrios y el acueducto tiene que ir más allá de esos barrios. Entonces voy a coger cabecera, ¿sí? O voy a coger centro rural urbano. O, bueno, digamos que eso es muy importante siempre estipularlo. En este caso, vamos a irnos únicamente con la cabecera. Vamos a cubrir la cabecera municipal de La Vega, Cundinamarca. Entonces hay una nota en el censo y dice, el gobierno nacional decidió descartar el censo del 73 debido a grandes imprecisiones presentadas y recomendó que los del 28, el 38 y el 51 pues no se tuvieran en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente la metodología que se aplicó no se conoce, ¿sí? Entonces no puede que no estén mal, solamente que pues no se tiene certeza de que efectivamente correspondan con esas condiciones. ¿Listos? Entonces vamos a tomar el censo del 85, vamos a tomar el censo del 93 y vamos a tomar el censo del 2005 y vamos a buscar el del 2015. ¿Listo? Y con eso son los que vamos a proyectar. Entonces ahora en Excel, aquí esta era la dotación, ahora hacemos el ejercicio de la dotación también. Esto era estratos 4, dotación. Aquí lo que queríamos ver era clima, ¿no? Esto es población flotante. Y ahora vamos a
calcular, a trabajar crecimiento o proyección con censos. Listo. Entonces, vamos a poner el censo. Voy a tomar el formato de una tabla que tengo por acá. Y lo hacemos todos igual. Vamos a empezar con el aritmético o lineal, ¿vale? Listo, vamos a quitar esto lo voy a hacer más grande. Listo. Voy a quitar las tasas de crecimiento, las vamos a calcular, y voy a quitar población, las vamos a calcular, voy a quitar todo esto. Listo. Esto ya es 2021. Y entonces, esto es para La Vega, vamos a ir al 64, cabecera solamente, 2054, al 85, 2389, al 93, 3196, al 2005, 4508, por acá encontramos uno de 5270. Voy a buscar otra vez si hay una cifra más. Censo poblacional. Esta ventanita, no sé dónde ponerla. Población Vega, Cundinamarca. Acá está el del 2016-2019. Vamos a ver si está rápido disponible. Aquí que lo busquemos, trabajar con ese dato porque pues es total, Dani, pero ese es del 2005, no nos sirve. Porque esto me sirve para hacer una cosa ahora. Bueno, está en Wikipedia. Creo que acá fue que tomamos ese dato. Población. Urbana, 5.270 al 2015. Vamos a tomar esa. ¿Listos? Entonces, el método aritmético, por ahora, por favor háganse acá año, población y ya. La tasa de crecimiento ya se las voy a explicar. Y como estamos en el año 2021, tenemos que irnos 25 años al 2046. ¿Qué voy a hacer? No me voy a ir directamente desde el año 2021 al 2046, porque una de las cosas importantes en los proyectos de acueductos y alcantarillados es priorizar la construcción por etapas. ¿Eso qué significa? Que usted no necesita, o sea, usted debe diseñar su sistema para que le funcione hoy y le funcione en 25 años. Pero no necesariamente usted tiene que construirlo, ¿sí? Digamos que todas las infraestructuras que usted necesite para los próximos 25 años. Usted perfectamente puede irse planteando, por ejemplo, si a 25 años le da un caudal para que usted construya 2 desarenadores, ¿sí? Usted no tiene que construir hoy los 2 desarenadores, sino que usted dice, oiga, hasta el 2026 o hasta el 2031 con un desarenador, por eso vamos a calcular caudales para, digamos que para priorizar esa construcción por etapas. Yo digo, para el 2031 con un solo desarenador puedo perfectamente cubrir todo el caudal del 2031, ¿sí? De tal manera que en los otros 5 años o en los otros 10 o en los otros 15, pues yo termine de construir ese total que es el que me va a pedir a los 25 años. ¿Se entiende eso? Entonces, esa es la razón por la cual no me voy a ir directamente a los 25 años, sino que me voy a ir por etapas. Ingeniera, ¿por qué cada 5 años? Eso tiene que ser así. Esto yo le hice un análisis, sí, y esto es muy personal. En ningún momento la norma dice usted tiene que irse cada 2 años, cada año, ¿listo? Yo lo hago cada 5 años por una razón y es, cada 5 años hay un cambio de administración pública.
De hecho, es cada 4, pero pues mientras se acomoda la siguiente, entonces yo le tomo 5 años. Con cada administración pública vienen políticas distintas. Entonces, esa es la razón por la cual pues, yo prefiero entregar mis diseños cada 5 años y que cada administración diga, bueno, esto hace 5 años en que estaba, los próximos 5 años que toca y así sucesivamente. Entonces, estos son recomendaciones, más no es una ley ni es una norma de que usted tenga que proyectar cada 5 años. ¿Listos? Bueno, me dicen cuando estén listos con la tabla. Yo estoy listo, ingeniero. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el método aritmético? El método aritmético me dice lo siguiente. Esto es una línea recta, ¿sí? En donde yo digo, aquí y ahora uno termina hasta Excel volviéndolo un tablero. Vamos a insertar acá. Entonces yo digo, si yo voy a trabajar población, entonces yo digo, la derivada de la población, porque es una tasa, con respecto al tiempo, tiene que ser una constante, que es la que llamamos caso A, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues que esto es una línea recta, ¿sí? Donde Y es igual a X más B, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esto, yo llego y digo, bueno, ahora yo llego y cojo, ¿sí? Y esto entonces me va a quedar. Dejo un lado de P, ¿sí? Y paso al otro lado la constante, caso A, por la derivada del tiempo. Paso al lado a multiplicar, esto que estaba dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Listo? E integro. Entonces yo llego y digo, integro acá la derivada del tiempo, ¿sí? E integro acá este de acá. ¿Sí? Entonces, K sub A sale de la integral porque esto es una constante, que es la que me va a pautar el censo. Y si yo integro y voy desde población inicial a población final, ¿sí? ¿Cómo me quedaría esta integral? Entonces yo digo, el de P va a ser la población final menos la población inicial, ¿sí? Va a ser igual a K sub A que salió de la integral y este fue desde el tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Por lo tanto, la población, voy a ponerlo acá, la población final, que es la que necesitamos proyectar, entonces va a ser esto que está aquí restando, lo paso a sumar. Entonces esto me va a quedar la población inicial más la tasa de crecimiento por la diferencia entre el periodo final y el periodo inicial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá lo que me faltó fue los límites de integración. Entonces la población es población inicial a población final. Y los límites del periodo, que es periodo final, periodo inicial a periodo final. Integro y tengo que esta es la ecuación con la que voy a utilizar para proyectar la población. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular K sub A. ¿Quién es K sub A? Una pendiente, ¿sí? Y ahí es donde me dice,
La pendiente, como esto es una línea recta, ustedes van a encontrar primero el método gráfico, lo voy a dejar para el final. Entonces, esto es lo que está acá, ¿sí? Entonces me dice, la pendiente va a ser la población del último censo menos la población del censo inicial sobre el periodo del último censo menos el periodo del censo inicial. ¿Listo? Y como esto es una recta, entonces nos vamos a ir haciéndolo periodo por periodo y luego lo que hacemos es calcular. Ahí podemos hacer dos cosas. O calculamos con cada tasa, que es lo que yo llamo hacer un análisis de sensibilidad, y al final lo que promedio es la población. Eso puede ser una opción. Entonces, vamos a calcular primero la tasa poblacional. ¿Sí? Entonces, esta primera tasa sería la población del último censo, la del 2015, menos la población del censo inicial, en este caso, la del 64, dividido el año del último censo menos el año del censo inicial. ¿Cuánto nos da esa primera tasa? $63,059. Bueno, aquí ya me lo dejo en 0,6. Dejémoslo en 0,6, ¿vale? Y así sucesivamente. En este caso, ¿quién es el que va a ir variando siempre? El último censo nunca me va a cambiar. Siempre el último censo, por eso lo puse aquí en amarillo, para el método aritmético. Siempre el último censo es el último reportado. En este caso es el del 2015. Entonces, por eso en este población último censo siempre va a estar constante y el periodo del último censo siempre va a estar constante. ¿Quién me va a ir variando? Los censos iniciales. ¿Por qué? Porque esta siguiente tasa, entonces va a ser el último censo, pero ahora me cambia el censo inicial, va a ser el del 85. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta acá. ¿Me dicen por favor si les dan esas tasas? Sí, señora Inge. Sí, señora. Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí es donde yo les digo, y yo puedo hacer dos cosas, ¿sí? La primera es trabajar, llegar y calcular el promedio de la tasa, por ejemplo, ¿sí? Y con esta tasa promedio calculo mi población final a cada año proyectado, es decir, al 2021, ¿sí? Porque teníamos la del 2015, tenemos que traer la población hoy al 26 y demás. Algo que a mí me gusta hacer es trabajar con cada tasa, calculo la población, ¿sí? Y al final lo que promedio es esa población. En este método nos va a dar lo mismo. Entonces, hagámoslo y lo entendemos mejor. Entonces, la ecuación es, que fue la que ahorita calculamos o demostramos, en que es la misma. Población final, en este caso, la del 2021, entonces va a ser la población del último censo, para nosotros siempre va a ser, en este caso, 2015, porque fue el último año reportado. Esa población no me va a variar, entonces la dejo aquí quietica. Más la tasa, voy a hacer un análisis de sensibilidad de la tasa, cada tasa, por el periodo final, que es a la cual estoy proyectando, en este caso el 2021, este tampoco me va a cambiar, menos el del último censo, que es el 2015. ¿Cuánto les da esa primera población? $5,648.35. Uh-huh. Me da igual.
Ingeniera, pero ahí también tocaría tener en cuenta la población flotante, ¿no? Sí, ya vamos para allá. Ujú. Entonces, en este caso, es lo que les digo. Una opción es, primero hagamos esto. Yo digo, y lo único que voy a hacer es que me varíe la tasa, ¿sí? Aquí va a ser lo mismo. No cambio, no puede cambiar la población final, no puede cambiar, perdón, la población inicial. No puede, o del último censo en este caso. No puede cambiar el periodo. ¿Listo? Acá lo que hago es que saco un promedio de estas poblaciones y esta sería, de acuerdo al método aritmético, la población al 2021 de La Vega, Cundinamarca, siguiendo esa tendencia. Lo otro que yo les decía a ustedes era trabajar con la tasa promedio. Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría? Población del último censo más la tasa promedio por el periodo final menos el periodo del último censo. ¿Sí ven? Para este caso me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo una tendencia aritmética, ¿sí? Entonces da igual si promedio la tasa o si promedio la población. Ahí, como digamos que cada uno, yo es que en los otros métodos siempre me gusta, porque ya cuando las tasas ya no son tan lineales, pues entonces para que todo me quede muy uniforme, siempre lo que voy a hacer es promediar población y no tasa. ¿Listo? Aunque hay unos que sí necesitas la tasa, pero ya vamos para allá. Entonces, listo, ya entendiendo esto, vamos a, de una vez, vamos a aumentarle la población flotante. ¿Por qué de una vez? Porque este ejercicio que hicimos, lo hicimos para el 2021, no lo hicimos para el 2046, ¿sí? No tenemos ni idea de aquel al 2046 qué va a pasar. Sabemos es que a fecha de hoy, o sea, a fecha del 2021, la población flotante se me puede llegar, o esta población, se me puede llegar a incrementar hasta un 12.6%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la población final, a esta, por practicidad lo voy a manejar con cifras enteras, ¿sí? Entonces, a este promedio le voy a sumar, o queda lo mismo, multiplicarlo por 1 más el 12%, que es el 13%, ¿sí? ¿Sí está claro qué estoy haciendo? Es lo mismo, escoger y multiplicar esto por el 12% y sumarle esta población. O sea, estoy aumentando, incrementando esto un 13%. Voy a aumentarlo en 13 porque esto es un 13. 12.6% es 13. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es aumentar la población final un 13%. Entonces, esto es multiplicar esto por 1 más 0.13. ¿Cuánto nos da entonces el 2021 con todo y población flotante? 6.514. Entonces, aquí voy a hacer algo para no enredarnos, ¿vale? Voy a coger, como estoy trabajando, para que me quede siempre y lo pueda amarrar. Voy a multiplicar cada uno de estos, o sea que de una vez aquí me quede la población flotante, ¿ok? Más 1 por 1 más 0.13. O sea que ya estos me queden con flotante y al final pues los 6.514. ¿Estamos claros con eso? Profe, qué pena es que se me traba el computador y me quedé, o sea, el TF es el tiempo final, o sea, como el 2005 viene siendo eso. No. Entonces, siempre va a ser, la población final va a ser el que corresponde al periodo final. Entonces, mira, vamos a hacerlo para el 2026. Entonces, en este caso sería la población final, la que voy a calcular. La población del último censo, ¿sí? Siempre va a ser, en este caso, como es lineal, va a ser el del censo anterior, en este caso, la proyección del 2021.
Ujú. Más, entonces, la tasa de crecimiento, como estamos haciendo con cada tasa, por la población del periodo final, el 2026, que es a donde estamos proyectando, estamos calculando la población del 2026. Por lo tanto, este tiempo tiene que ser el año al que voy a proyectar, menos el del último censo, que es la proyección anterior. ¿Listo? En este caso, ya no multiplico otra vez por población flotante, por eso fue que la hice acá. Porque si vuelvo y multiplico población flotante, ya no sería el 1, ya no sería el 13%, sino que ya sería el 26%, porque aquí ya lo publiqué. Ya ahorita, como estoy tomando el censo anterior y en el censo anterior ya puse flotante, entonces ya esto está sumando flotante. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, aquí ya no tengo que volver a sumar flotante, porque ya tomé la población flotante en este de acá. Inge, ¿me puedes dejar ver un momento cómo haces para incluir el flotante? Ajá. El flotante es a lo que nos dio esta población, le sumamos un 13%. Si yo no hago 1 más 0.13, entonces él va a calcular es el 13% y necesitamos es que nos sume el 13%. Por eso hago 1 más 0.13. Como si yo digo población más el 13% de la población, saco factor común población, entonces me queda 1 más 0.13. Entonces mira, en Me- este caso, es que no me da igual, Inge. Así lo hice, pero no me da igual. A mí tampoco. A mí me da 5.955. Si le pusieron sumo. estos paréntesis. Sí, sí, señora. O sea, se tiene que multiplicar por todo. Sí, Por eso. déjenme ver algo. No, sigue dándome 6.382. A ver, vámonos de nuevo para que entendamos también los que se quedaron allí. Estamos en el 2021. Población del último censo. El último del 2021 fue 5.270, que fue la del 2015. Más la tasa, en este caso 6306, por el año final, el que estamos proyectando, que es el 2021, menos el año inicial o el último censo, que era el del 2015. Aquí cierro acá, cierro acá, cierro acá, y esto lo multiplico por 1 más 0.13. Listo. ¿Cuánto da eso? Sí, ya me dio, Inge. Ok. Entonces así lo hago para todos, promedio. Ojo, aquí le quitan el que hicimos ahorita, que yo ahorita le había calculado el promedio, pero decidí hacérselo a cada año, a cada tasa, perdón, sí, cada año. Y al final, pues promedio. Entonces, si aquí también tienen 1 más 0.13, quítenle eso porque ya la flotante está acá. Listo. Entonces, acá lo mismo. Acá estamos tomando es el anterior. Entonces, en este, ¿quién se queda quieto? Entonces, este va a variar, la tasa varía, lo único que se queda quietico son los tiempos. Entonces, este va quieto. Ujú. Voy a poner aquí siempre para hacer el promedio. ¿Les da ese? 6.926. Mira, Sí, señora. me dio lo Ok, te vamos con el 31. Entonces lo mismo, ya no pongo flotante porque ya se la puse aquí. Entonces ya ahí todo, como estoy tomando siempre lo del anterior, entonces ahí va la flotante.
¿Les da ese para el 2031? Sí, señora. Ujú. 2036, último censo, más la tasa por periodo final, menos el periodo del último censo, que es el anterior. Listo. ¿Les da ese? Sí, ingeniera. Sí. Ujú. Listo. ¿Les da ese? Sí, señora. Y hacemos el último año, que es nuestros 25 años proyectados. Ujú. Ujú. ¿Les da ese? Sí, señora. Vale. Entonces, de acuerdo a este método, ¿sí? La población de La Vega, Cundinamarca, en el 2046, incluida ya la población flotante, es de 8.573 habitantes. Eso del casco urbano, ¿no? ¿Vamos bien todos? Bueno, vamos a irnos con el geométrico, Profe, qué pena. señor. Abajo en la última la de población final, la El última que promedio, decía, ¿es el promedio de todos los años? sí. No, el promedio, sí, el promedio de todo, o sea, para el mismo año, el promedio de toda la población de las diferentes tasas. Ah, ok, profe. Ujú. Este es Listo, este dale, mismo, gracias. simplemente lo pongo aquí porque ahorita que hagamos el consolidado para el caudal, pues como tenerlo ahí presente, pero esto no es necesario. Simplemente para Ah, tener en vale. cuenta que ahí ya va incluida la población flotante. Vale. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, yo voy aquí quitando tasas, tenemos poblaciones. Vale, ¿y usted por qué se quedó acá? Listo. Para el geométrico, pues los mismos datos, ¿no? Mientras ustedes están allí, déjenme un segundo, aquí atiendo una cosa de 2 minutos.
Bueno, perdón, pero necesitaba un café. Entonces, vamos con el método geométrico. Entonces, para el método geométrico me dicen lo siguiente. Usted tiene el método geométrico sigue un crecimiento parecido a una tasa de interés compuesto. ¿Cómo es eso? En donde, digamos que de cierta manera, este R es el que a mí me va a tomar todo el histórico de los censos y me va a determinar o me va a condicionar la manera como yo voy a hacer ese crecimiento poblacional. En este caso, todo lo que tiene que, bueno, esto es lo mismo. Vamos a hacer la tasa, vamos a calcular R en este caso. Vamos a llevarla acá. Ahora, entonces, esto ya no se va a llamar K sub A, esto se va a llamar R, ¿sí? Y entonces, igual, miren que para este método también UC va a ser siempre último censo, ¿sí? CI, censo inicial. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a calcular las tasas, ¿sí? Para cada censo inicial y calculamos población y promediamos. Entonces, tampoco iría acá. La primera tasa, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería, vamos a coger población del último censo, esta, de una vez esta población la voy a dejar quieta, en F4 los que tengan Windows, dividido la que va a variar, que es la población inicial, o del censo inicial, y esto lo vamos a elevar. 1 dividido el periodo del último censo, este tampoco varía, queda quietico. Vamos a abrir aquí un paréntesis. Menos el del censo inicial, que sí va a cambiar, que va en función de ese censo. ¿Listo? Y todo esto menos 1, porque por eso es la tasa de interés compuesto. Listo. Me dicen cuánto les da esa primera tasa, por favor. Cero coma cero 0,0186. Ya estas tasas son más chiquitas, ya no son una tasa como la que teníamos en la casa aritmético, porque en el aritmético pues era una pendiente. Lo dejo allí unos minutos, si alguien no le ha dado. Al que ya le dio, por favor, estire la celda para empezar a calcular poblaciones. Ahí siempre, más que mirar, miren siempre la fórmula, ¿sí? Ustedes la tienen en el aula virtual. De hecho, la presentación que estamos siguiendo es la del aula virtual. Me dicen cuando estén listos. Aquí ya no voy a promediar porque ya voy a trabajar con cada tasa, ¿sí? Y demás. ¿Les dan estas tasas? Vamos a ver que haya cogido Sí, señora. cada censo. Listo. Entonces, ya tenemos la tasa. Vamos a calcular la población. Entonces me dice, la población final va a ser la del último censo va a ser lo mismo. Población del 2021. La del último censo,
que es la del 2015. Esta no me va a cambiar, ¿cierto? Por 1 más cada tasa, que es la que vamos a variar, y esto lo vamos a elevar a el periodo final, que no me va a cambiar, periodo final, menos el periodo del último censo, que tampoco sé variar. Cierro acá, cierro acá. ¿Cuánto les da esa primera población? Cinco mil ochocientos ochenta y ocho. Ujú. Si lo redondeamos, ya. Entonces estiro y ahora lo que hacemos es promediar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Para este método, como también siempre que sea último censo, es la proyección anterior, ¿sí? Para el primer año, pues sería el último reportado, pero para las siguientes proyecciones siempre van a ser las proyecciones anteriores. Entonces vamos a coger y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la flotante a este año, entonces por 1 más punto 13, ¿sí? Y luego lo que hacemos es ya trabajar con esa proyección. ¿Les da este con población flotante? Sí, ingeniera. Vale. Entonces, vamos al 2026. Población del último censo siempre va a ser la proyección anterior por 1 más la tasa, que es la que vamos a variar, y esto lo elevamos, periodo final, lo dejamos quietico, menos periodo inicial o del último censo, F19, este es F19 menos E19. Y ya aquí no multiplicamos por flotante porque ya ese ejercicio lo hicimos en el último censo. Entonces ya no es necesario seguir duplicando esa población flotante. ¿Les da este valor? Sí, señora. Sí, ingeniero. Vale, entonces vámonos con este y luego estiramos la celda. Entonces va a ser esta por 1 más la tasa elevado, ahora es este, menos el anterior, ¿nos da esto? Sí, señora. Sí, ingeniero. Ok. Es importante que me vayan diciendo si vamos igual, que después cuando esté en estudiante diga, ingeniera, ¿dónde sacó este dato? Y resulta que fue que sumamos mal. Más esto elevado este de acá. Aquí me
falta un paréntesis. No creo que me altere el resultado, pero pongamos. ¿Está este? Sí, señor. ¿Qué? Estoy que en el 2041. ¿Este? Sí, ingeniero. Sí, señora. ¿Yo? Ingeniero, una pregunta. Señor. ¿Qué pasa si uno proyecta la población flotante, pero al final? Es lo que decíamos ahorita, yo puedo ponerla al final, pero resulta que es que como yo hice el ejercicio de los días festivos hoy, no al final, entonces lo que yo estoy haciendo es, sí, de cierta manera estoy llevando la tendencia a que sea igual la misma población, pero el ejercicio es, de una vez lo pongo de ahora para que la tendencia de la población se vaya con todo y flotante. Pueda que al final, yo puedo decir, proyecto todo y al final le sumo o lo multiplico por la flotante, ¿sí? Que por ejemplo para el aritmético me tiene que dar exactamente lo mismo, pero aquí en el geométrico sí estamos como de cierta manera incidiendo para que la tendencia, o sea, el crecimiento de una vez ya sea con todo y flotante, ¿sí? Más o menos. Y también el ejercicio de que, ¿se acuerdan que yo les estoy hablando de construirlo por etapas? Entonces, si yo dejo la flotante para el último año, para el 2046, ¿sí? Pues no la contemplo en los próximos 5, 10, 15 años y resulta que ahí también necesito tomar decisiones de qué hago. Entonces, por eso a mí me gusta de una vez para que estadísticamente arranque la tendencia ya con toda la población y para que cuando yo esté calculando esos caudales, pues ya esos caudales también tengan en cuenta esa flotante. ¿Mm? Sí, señora, gracias. Ok. ¿Dónde iba yo? Acá, en el último año. Final menos anterior. ¿Este último les da esto? Sí, señora. Sí, Vale. Entonces, y, y miren que ahora nos da 11.440. ¿Sí? ¿Sí ven por qué hay que calcular varios métodos? Miren que esto empieza a mostrarme tendencias diferentes. Y vamos con el último método, el logarítmico. Yo esta misma tabla, aquí hay un cambiecito importante. Logarítmico. Quito esto. Quito esto. Me dicen cuando estén listos, por favor. ¿Listos? No, quiero un minuto.
Ingeniera, mientras puede mostrar la fórmula por favor, la proyección final para copiarla también en el Excel. Sí, empecemos a hacerla. Entonces, para el logarítmico, el cambio está en que siempre hay que tomar es el censo inicial, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Siempre vamos a trabajar en, claro, como el logarítmico lo que está haciendo, especialmente una escala logarítmica, entonces por eso me dice siempre tome el censo posterior y el censo anterior. Y cuando me está asociando la proyección de la población, siempre me asocia es la población del censo inicial. Es decir, yo tengo el logarítmico es como esto, ¿sí? Entonces él siempre lo que dice es la tendencia siempre va a arrancar desde el censo inicial. Entonces vamos a calcular primero la tasa y lo vamos entendiendo mejor. Entonces, aquí cambia un poco la nomenclatura, como les digo. Y ahora, entonces, en este caso se llama K sub G, la tasa. Entonces siempre va a ser el logaritmo natural del censo posterior. Entonces en este caso es este, no el último censo, sino el posterior. ¿Sí? Para que la naturaleza estadística del logarítmico es, tome siempre el origen de donde usted está haciendo ese análisis logarítmico. Entonces, menos el logaritmo natural del censo anterior, o sea, en este caso este. ¿Sí? Y todo esto dividido, aquí voy a abrir ese paréntesis para no. Entonces, el periodo del censo posterior menos el periodo del censo anterior. ¿Cuánto les da esa primera tasa? 0.072. Ujú. Entonces vamos a hacer lo mismo para todo. Vamos a ver que nos tome. Entonces, censo posterior, censo anterior, bien. Censo posterior, y aquí nos faltaría uno. Ujú. ¿Les dan esas tasas? De hecho, esto también. Sí, sí, ingeniera. Listo. Entonces, esa es la tasa del crecimiento. Ahora nos dice, la proyección, que hay dos cambios importantes. En este caso me dice, como usted siempre va a trabajar con el censo inicial, no el último censo como en las proyecciones anteriores, sino que siempre va a ser el censo inicial, entonces no tiene sentido que usted haga un ejercicio por tasa, sino que ahora sí va a trabajar con el promedio de la tasa de crecimiento. Entonces vamos a calcular el promedio. ¿Listo? Les da 0.02, yo voy a trabajar dos cifritas más. Este es el que vamos a trabajar. Y ahora ya no nos vamos a ir uno a uno. Ahora nos vamos a ir uno a uno y no como anteriormente lo estábamos haciendo, que era variando la tasa, porque aquí ya me están diciendo trabaje con el promedio de la tasa. Y lo que me dice es siempre, 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 siempre va a trabajar con la población del censo inicial. Por eso es muy importante saber cuál es la población que estamos utilizando como censo inicial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo dudas de ese censo del 64, ¿listo? Entonces uno dice, no sé, preferiría quedarme con el del 85-86 y se supone pues que es el que más, digamos que es donde más control empezó a ejercerse. Pero bueno, en este caso estamos trabajando siempre que el censo inicial es el del 64. Entonces siempre va a ser ese censo, ¿ok? El censo inicial, siempre. Por eso ese me queda quieto. Voy a ponérselo a este. Entonces, el exponente de la tasa promedio, esa tasa siempre va a ser constante, por
el periodo final, que es el que me va a variar, en este caso 2021, menos el del censo inicial, que también me va a quedar constante. ¿Listos? ¿Cuánto les da esa población? $7,180. 7.182. Listo. Bueno, digamos que aquí me lo está esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Como en este caso me dice, siempre va a ser el censo inicial, nunca voy a tomar la proyección anterior. Entonces, en este caso, sí que vamos a coger y a todas las proyecciones las tenemos que multiplicar si quiero que los caudales contemplen esa población flotante. Entonces, a todas, porque siempre va a tomar, es el censo inicial, él siempre coges desde el origen el logaritmo. Entonces, como ya no me voy a ir como en las anteriores proyecciones, donde me iba con el último censo, donde ya iba yo proyectando la flotante, pues acá sí me toca tomarla cada proyección con eso. ¿Con flotante les da esta población? Sí, señora. Listo. Sí, señor. Entonces acá yo simplemente proyecto y ya está. ¿Sí? Por ejemplo, en el último, entonces miren que lo único que me va a variar es el periodo final. Esto es como que yo me estoy graficando en el eje Y, población, y en el eje X, periodo, ¿sí? Y estoy condicionando siempre la población a ese origen con respecto a ese periodo final. Y como les digo aquí, sí, como no estoy tomando los datos anteriores, entonces si quiero que el 2026 el caudal tenga en cuenta esa población flotante, entonces la tengo que multiplicar por esa población flotante. Cada proyección con su respectivo ajuste por flotante. ¿Listo? Y ya está. Al final, en este caso, para esta población, para este método, la población final, incluida flotante, 14.055. Por tema de tiempo, vamos a dejarlo aquí. Tarea para el miércoles. Van a empezar a buscar para sus proyectos los censos y ir proyectando. ¿Listo? Y van a buscarme, van a hacer también, para que esto quede así, se van a consultar, pues que no sé si hayan censos por estrato, no creo que el 93 tenga censos por estrato. Bueno, por ahora ir buscando la población de ustedes, proyectarla y buscar el avance de datos del DANE, ¿listo? Porque muchas de las preguntas que ustedes me hacen es, ingeniera, ¿yo puedo trabajar con las proyecciones del DANE? Yo les digo sí, siempre y cuando ustedes entiendan los métodos que utiliza el DANE para proyectar. ¿Ok? Entonces vamos a comparar estos resultados. Ya tenemos, para en este caso la Vega, los resultados de las proyecciones en 25 años. Entonces vamos a mirar, de acuerdo a las del DANE, pues cuál de estos tres métodos se ajusta mejor. ¿Listo? Y hacemos análisis. ¿Y qué más quiero que hagan? El mismo ejercicio que hicimos acá, pero para la Vega. ¿Listo? Para la zona urbana. Quiero la dotación para la zona urbana con los datos que reporte la Vega. ¿Ok? Para que Ingeniera, una calculemos caudal. pregunta. Dime. Hay que hacer promedio de los tres métodos, ¿verdad? Sí, pero ese lo hacemos dentro de... O sea, ese lo hacemos el martes. ¿El qué? ¿Cuándo es que nos vamos el miércoles? Ok. O sea, por ahora, ¿qué quiero que hagan? Proyecten la población de sus municipios. ¿Sí? Para que también vean si son condiciones especiales, si hay datos y bueno, etcétera. Van a hacer la consulta en la superintendencia y me van a calcular las dotaciones de la Vega, ¿ok? Por suscriptor. Y buscarse en los datos los censos del DANE. Eso es un Excel. Para que yo el miércoles les diga eso, ingeniero, aquí está, y nos rinda, señor. Para proyectar los del municipio que nos tocó,
¿De cuántos años tomamos? O Los sea, que hayan disponibles. Como mínimo el 86 o 85, como les digo, hay unos que reportan 85, otros 86, pero es el mismo censo. del 85 para arriba. Ajá, el 93, el Listo. 2005 y 2000. Si no hay 85, entonces como mínimo 93, 2003 y 2015. 2015 o 2010, lo mismo. Hay unos que reportaron en el 2016, hay otros en 2017, pero pues es el mismo censo que sabemos que pasó desde el 2015. ¿Listo? Como mínimo esos tres censos. Ingeniera, la dotación para La Vega, ¿qué estrato? No, ese no está por estrato. Ese para todo el centro urbano. Cuando hagan la consulta, urbano y no se preocupen por estrato, solo acuérdense que sea residencial. ¿Sí? Ya después nos encargamos de la no residencial. ¿Hecho? Entonces, Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana, se cuidan Muchas gracias, y los profe. veo Gracias, Inge. Hasta el luego. martes. Y era una pregunta, qué pena. Bueno, dime. ¿Yo me puedo incluir a algún grupo de 4 estudiantes? Sí, pero mira, a ver. Sí, no, no hay problema. No, a ver, yo veo cuántos yo tenía por acá el Excel. Sí, inclúyete en uno de 4. Ujú, hay 2 grupos de 4, creo. Sí, inclúyete uno de los de eso. El grupo 6, ¿sí? Juan, Julián, Cristian, Julián. Bueno, después yo ahí les comento, ¿vale? Para que lo trabajen. Vale, genial, hasta luego. Que estés bien. Gracias, hasta luego. Buena tarde, buen día. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Hasta luego.